Buenos días. Hoy vamos a ver los strings de JavaScript. Como ya conocen, un string es un texto que se delimita entre comillas simples o dobles. Ya tenemos aquí estos dos ejemplos que hemos visto que son equivalentes. Esto representa los strings vacíos, como dos comillas dobles o dos comillas sencillas. Incluso podemos tener un texto entrecomillado, como hacemos aquí. Porque la razón de tener comillas dobles y sencillas es para poder representar textos entrecomillados. Si se fijan, aquí tenemos, en este string, tenemos pues que, digamos, dentro del texto hemos entrecomillado esta parte con las comillas sencillas porque el texto está entrecomillado con comillas dobles. También tenemos el operador de concatenación que ya hemos visto tantas veces. El string para JavaScript es un array de caracteres, porque JavaScript no tiene el tipo char o el tipo carácter. Y aquí tenemos las operaciones típicas. Por un lado, un string tiene una longitud, lo tiene como una propiedad compuesta con el operador punto. Si nosotros a un string le componemos el operador con el operador punto, la propiedad length, obtenemos su valor. Ya veremos lo que son las propiedades en el tema siguiente. ¿Cuál es la longitud del string ciudad? 6, porque tiene 6 caracteres, por eso nos da 6. Entonces, si a un string le ponemos .length, nos da siempre su tamaño, el número de caracteres. Además, los strings, como son un array para JavaScript, podemos accederlos como arrays. Los arrays tienen índices, tal y como representamos aquí arriba, donde la C es el elemento 0, la I el 1, la U el 2, la D el 3, la el 4, la D el 5, y por eso si nosotros le componemos el operador índice 2, paréntesis cuadrados con un 2 en medio, obtenemos el elemento 2 de ese array. Ese es el operador con el cual se accede a los elementos de un array. Y por eso nos da la U, que es el elemento 2, como ya hemos visto. La U aquí es el elemento 2 y por lo tanto lo accedemos con ese valor. También podemos aplicar métodos sobre los arrays, porque son tipos primitivos, pero tienen una sintaxis especial que permite tratarlos como objetos. Por eso hemos podido tener una propiedad, aplicarles aquí este operador y además, bueno, pues aquí aplicarles el método indexOf. ¿Qué hace, por ejemplo, el método indexOf? El método indexOf, aplicado a el pseudoobjeto, porque es un string ciudad, entre comillas, lo que busca es el substring DA y nos devuelve el índice, el lugar donde comienza ese substring. Como empieza en la D y la D es el elemento 3, nos devuelve el índice 3. También tenemos el método substring. Si le pasamos el substring 2.5, digamos, si le invocamos, perdón, a ciudad el substring 2.5, nos devuelve UDA, que es el substring que está entre los elementos 2 y 5. El elemento 2 es la U y el 5 es la D. Pues son los 3 caracteres que hay entre el 2 y antes de la última D. Bueno, pues así existen muchos más métodos que ustedes pueden ver en la referencia que les he dado en temas anteriores. Aquí tienen un script ilustrativo de cómo se aplican estos métodos. Este script tiene algunas particularidades que les voy a resaltar. Por un lado, digamos, el script está enmarcado dentro de las marcas pre. Apertura de pre y cierre de pre. La marca pre mantiene el formato de texto plano, es decir, no quita los espacios ni los retornos de carro, sino que los deja tal y como está. Y no interpreta las marcas que hay adentro como marcas HTML. Y todo esto lo hace hasta que encuentra la marca pre de final, esta con la que termina, digamos, el bloque pre. Entonces nosotros el script lo hemos insertado dentro de un pre, por lo tanto lo que se genere va a aparecer como texto plano. Entonces, si se fijan, por eso aquí hemos formateado los strings para que todo aparezca bien, digamos, en la misma columna. Entonces, ¿este script qué hace? Pues simplemente saca 3 líneas con brightline. Resalto que tenemos brightline, por lo tanto, al final de cada línea se meterá un retorno de carro y nosotros veremos una nueva línea. Por eso en los 3 hemos puesto brightline, para que veamos 3 líneas de texto plano. ¿Y cada línea cómo la generamos? Pues con 2 columnas. Una columna que es un string, que tiene pues la expresión como string y el operador evaluación, y un blanco, y luego ya la expresión en sí, que JavaScript evaluará, y por eso nos da el resultado de la evaluación. Aquí tenemos el texto con, digamos, el string que contiene la expresión y el operador evaluación, es esta primera parte,
que corresponde con esta parte de aquí, y en esta otra parte aquí tenemos los valores evaluados. El resultado se va a concatenar con estos operadores más, y por eso, digamos, aquí viene la expresión y aquí el resultado de evaluar la expresión, porque esto es la expresión que JavaScript va a evaluar para los tres casos, para el caso de index_of, substring y length. Con lo cual vemos que, digamos, Madrid con exclamación, index_of it es el 4, el substring 25 es DRI y la longitud es 7, porque este string de aquí tiene 7 caracteres. Bueno, ¿qué código utiliza JavaScript para representar strings? Utiliza el código Unicode. El código Unicode es un código internacionalizado que permite representar textos en muchas lenguas diferentes. Por eso los acentos, la cedilla, la ñ, incluso caracteres chinos, todo esto puede representarse. Los strings JavaScript utilizan lo que se llama el Basic Multilingual Plane de Unicode, que corresponde con el UTF-16 en lo que abarca la codificación de 16 bits. Entonces JavaScript puede representar caracteres de cualquier lenguaje. ¿Por qué no podemos meter nosotros fácilmente un carácter chino o un carácter árabe? Aquí tenemos representado arriba un teclado árabe, con las teclas árabes, y aquí un teclado chino, bueno, que he sacado de internet, muy folclórico, porque me ha gustado esto que parece una batería. Pero es para representar que la limitación no está en JavaScript, sino en los teclados y editores que manejamos. Para poder representar textos chinos necesitamos un teclado que nos permita meter textos chinos y un editor que lo soporte. La mayoría de los editores lo soportan hoy día, pero los teclados no, porque nuestro teclado es el teclado que permite representar únicamente pues, las lenguas del Estado español. Vamos a ver cómo podemos meter algunos caracteres especiales. Bueno, cuando nuestro teclado no lo permite, utilizamos los caracteres escapados, que empiezan por esta barra inclinada de aquí. Esta barra inclinada nos permite, digamos, introducir los caracteres que tenemos en esta tabla o caracteres que utilizamos con este formato de aquí. Por ejemplo, cualquier carácter Unicode se puede representar con este código de aquí. Barra inclinada U y luego el código hexadecimal como 4 dígitos hexadecimales, que equivalen a un número binario de 16 bits. O los caracteres isolatin 1 como barra inclinada X y un código de 2 dígitos hexadecimales que corresponden a un número binario de 8 bits, que es el código del carácter isolatin 1. Vamos a ver algunos ejemplos aquí en esta tabla. Además de estos códigos, existen unos códigos que se heredan de ASCII, que son estos de aquí, y que permiten representar pues, los caracteres más habituales de formateo de texto de control. Por ejemplo, el nulo se representa barra inclinada 0, el backspace como barra inclinada B, que tienen estas representaciones equivalentes en isolatin 1 y en Unicode. Horizontal tab, el tab horizontal como barra T, nueva línea barra N, eso es para poner un retorno de línea en un string. Bueno, y así tab vertical, form fit, retorno de carro, comillas dobles, apóstrofe o comillas sencillas y por supuesto la barra inclinada, porque esa hay que escaparla porque si no indicaría, no se creería JavaScript que es un carácter de estos especiales. Así tenemos estos ejemplos donde por ejemplo aquí representamos comillas dentro de comillas, es decir, las dobles comillas no podemos meterlas sin escaparlas dentro de un string. Por eso aquí metemos ya las dobles comillas y, digamos, entrecomillamos con nuevas comillas dentro de un string, pero para eso tenemos que utilizar un carácter escapado. Podía ser esto o cualquiera de los formatos estos en Unicode, digamos, que tenemos aquí en esta tabla, o en isolatin 1 Unicode, perdón. También podemos representar, digamos, retorno de línea. En este ejemplo de aquí tenemos una línea, un retorno de carro y otra línea. Cuando esto se viese en la pantalla veríamos dos líneas. Las dos líneas se pueden representar de forma equivalente, como ya hemos visto, pues en formato Unicode, o podríamos meterlo también en formato isolatin 1. Bueno, pues así es como representamos los caracteres especiales cuando el teclado no nos lo permite. Y con esto acabamos este tema. Muchas gracias, proponiéndole este test de aquí y este ejercicio opcional de aquí. Nada más.